El capítulo de ahora corresponde también a la parte de identidades trigonométricas, pero son otro tipo de identidades que nos van a permitir transformar expresiones de una manera más rápida sin necesidad de estar pasando por muchos desarrollos. Esas identidades se llaman así, identidades de transformación, y son dos los tipos de transformaciones que vamos a ver. El primer caso es cuando yo quiera llevar a producto una suma o una diferencia, ya sea senos o ya sea de cosenos, pero llevarlo a producto. Y el segundo caso es lo contrario, que cuando yo tenga el producto yo debo saber desdoblar eso de ahí. Bien, comencemos con lo siguiente. Nuestro primer tipo de transformación es la transformación a producto, de una suma o diferencia o bien de senos o bien de cosenos. Veamos. Cuando yo tenga suma o diferencia de senos, a eso le llamaremos transformación de senos. Profe, suma o diferencia de senos, sea cual sea de los dos, colocaremos 2 en cos, o sea, doble de seno por coseno, y ya lo llevé a producto. Repito, si veo suma o diferencia de senos, colocaremos 2 en cos, ya está en producto. Los ángulos resultantes en el producto serán la semisuma y la semidiferencia de estos dos, que son mis ángulos iniciales, pero en el orden en el cual están ubicados acá. Por ejemplo, si acá yo veo que primero, si veo la suma de senos, primero colocas la semisuma, que sería A más B sobre 2. Y coloco A más B sobre 2 porque primero está el A. Si primero estuviese el B, colocaría B más A sobre 2. Profe, como acá es suma, primero la semisuma y luego será la semidiferencia, que sería A menos B sobre 2. Ya lo tengo en producto. Diferencia de senos, colocaremos igual 2 en cos. Como acá hay diferencia, primero la semidiferencia, que sería A menos B sobre 2, y luego la semisuma, que sería A más B sobre 2. Como ves, lo principal en la transformación es colocar los factores. Entonces, si usted transforma suma o diferencia de senos, colocaremos 2 en cos, ya está en producto. Si acá hay suma, primero es la semisuma. Y si acá hay diferencia, primero es la semidiferencia. Ese es nuestro primer caso de transformación. Transformación de senos. Si veo suma o diferencia de cosenos, le llamaremos transformación de cosenos. Esto es más simple, porque ya no sale mezclado. Si transformo cosenos, ya no se mezcla. Suma de cosenos, doble producto de cosenos. Se suele decir 2 cos cos. Profe, ¿y producto de senos? Eso sale cuando veas diferencia de cosenos. Repito, suma de cosenos, doble producto de cosenos. Diferencia de cosenos, doble producto de senos. Esta es la única transformación que lleva un signo negativo. Cuando veas la diferencia de cosenos. Faltan los ángulos, igual que arriba. Si acá hay suma, primero es la semisuma. Luego será la semidiferencia. Si transformo diferencia, primero será la semidiferencia y luego será la semisuma. Eso para conservar el mismo orden anterior. No olvidarse que la diferencia de cosenos es la única transformación que lleva un signo negativo. Nadie más tiene el signo negativo, solo cuando veas diferencia de cosenos. Se recomienda que para transformar a producto los ángulos estén ordenados de mayor a menor, para que tu suma y diferencia siempre sea lo normal, lo más simple y lo más normal posible. A ver, comencemos con aplicaciones. Supongamos que tenemos así, a ver, seno de 5x más seno de x. Profe, suma de senos, eso sale 2 en cos. Pero como acá hay suma, primero debe ir la semisuma. 2 veces seno de la semisuma, que sería 3x, por el coseno de la semidiferencia, que sería en este caso 2x. Ya está el producto. Puse primero la semisuma porque yo vi que acá hay suma. O sea, viendo acá tú ya tienes que saber quién va a ir primero. Pero no me cambie los factores. Siempre 2 en cos. A ver, supongamos que tenemos aquí diferencia de senos. Seno de 7 menos seno de 3. Diferencia de senos igual. Sale 2 en cos. Pero primero la semidiferencia. Sería 2 veces seno de la semidiferencia, que sería 2x, por el coseno de la semisuma,
que sería 5x. Y correcto, ya está en producto. Chicos, continuando con las aplicaciones, supongamos que coloco así, coseno de 6x más coseno de 2x. Profe, suma de cosenos, eso me da cosenos. La suma de cosenos sale 2 cos, o sea, doble producto de cosenos. 2 coseno de la semisuma, que es 4x, por el coseno de la semidiferencia. La diferencia es 4, semidiferencia es 2. Ya está. Profe, ¿y por qué puso primero la semisuma? Porque acá veo suma, pues. O sea, lo que ves acá te indica quién debe estar primero. A ver, segunda transformación. Coseno de 7x menos coseno de x. Profe, diferencia de cosenos. Eso de ahí sale así. Si la suma de cosenos me da cosenos, la diferencia de cosenos me va a dar senos, pero eso con su signo negativo. Menos el doble producto de senos. Primero la semidiferencia, que es 3x, y luego la semisuma, que sería 4x. Puse primero la semidiferencia porque acá ya habías visto diferencia. Entonces, esas son aplicaciones directas de cómo se utiliza esta fórmula de transformación. Como fórmula pueden parecer extensas, pero con aplicación son directas. A ver, algunos casos frecuentes. Supongamos que yo coloco así, por ejemplo, 1 más el seno de 20 grados. Profe, yo sé transformar suma diferencia de senos, suma diferencia de cosenos, pero no números. Entonces la idea es esta, ese número reemplázalo por una razón notable. En este caso por un seno notable, porque acá veo seno. ¿El seno de quién vale 1? El seno de 90. Profe, sé que si acá veo coseno, lo reemplazo por un coseno notable. Ese de acá te va a decir qué cosa debe reemplazar. Entonces, ese 1 lo reemplazaré por seno de 90 grados. Profe, si yo hago eso, ahora tendrías así, mira, ve, seno de 90 más seno de 20. Pregunta, ¿lo puedes llevar a producto? Claro que sí, porque ya tengo una suma de senos. Eso sale 2 en cos, o sea, doble de seno por coseno. Primero la semisuma. Sería así, 2 veces seno de la semisuma, que sería 55, por el coseno de la semidiferencia, que sería 35. Y ya tengo la transformación a producto. A ver, siguiente ejemplo de aplicación. Supongamos que yo coloco así, 1 más, a ver, vamos a poner así, 1 más 2 veces coseno de 20. Profe, 1 más 2 coseno. Entonces, este 1 de acá lo vas a expresar usando un coseno. Y como acá hay un 2, entonces lo pondremos así. Eso debe ser 2 veces un coseno. ¿El coseno de quién? Coseno de 60. Dígame cuánto es coseno de 60. 1/2. Por 2, ese producto sale 1. Entonces, ese 1 es 2 coseno de 60. Factorizo el 2, que es un valor repetido. Y adentro quedaría coseno de 60 más coseno de 20. Ya está. Profe, suma de cosenos, ya puedes llevarlo a producto. Suma de cosenos me debe dar cosenos. 2 veces coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Listo, con lo cual lo puedes llevar a producto. Y así hay un innumerable tipo de ejercicios donde uno tiene que saber reemplazar. A ver, supongamos que yo coloco esto. Seno de 50 más coseno de 70. Quiero llevarlo a producto. Para esto no hay fórmula. Las fórmulas son para suma o resta de senos, suma o resta de cosenos. Pero si veo seno con coseno, para eso no hay fórmula. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica propiedad de las corrazones. Por ejemplo, yo puedo cambiar el coseno de 70, que para nosotros sería el seno de 20 grados. ¿Por qué, profesor? Coseno de un ángulo es seno del complemento. Y ahora tendríamos así, tendríamos una suma de senos. Tendríamos seno de 50 más el seno de 20. Y la suma de senos lo puedo llevar a producto. O sea, la idea ¿cuál es? Que aparezca uno de estos 4 casos para poder llevarlo a producto. Suma de senos sería 2 en cos.
2 veces seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia, que sería 15 grados. Listo. A ver, ¿qué pasaría ahora? A ver, dentro de estos casos frecuentes, si yo coloco así, por ejemplo, raíz de 3 más, menos 2 veces coseno de 10. Ni bien veo un coseno, ya voy a ir pensando en un coseno donde aparezca raíz de 3 para reemplazar el número. El coseno de 60 vale 1/2. Si veo raíz de 3 es uno de los dos, o 30 o 60. El coseno de 60, 1/2, no hay. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Por ahí voy a trabajar. A ver, coseno de 30 grados, raíz de 3 sobre 2. Entonces, esa raíz de 3 podría ser, o puede colocarse como 2 veces coseno de 30. Si yo hago eso, factorizo el valor 2. En el interior quedaría coseno de 30 menos coseno de 10. Listo. Profe, ¿y esto qué cosa es para nosotros? Eso se llama transformación de cosenos. La diferencia de cosenos menos el doble producto de senos. Menos 2 veces el seno de la semidiferencia, que sería 10, por el seno de la semisuma, que sería 20. Y ya tengo la expresión en producto. Y así muchas expresiones las puedo llevar a producto, pero siempre buscando uno de estos 4 casos, que son los únicos que para nosotros se llaman transformaciones trigonométricas, transformaciones a producto. Ejemplo final sobre esta parte. La siguiente aplicación y última para este tema será la siguiente, ¿no? A ver, raíz cuadrada de 3, por ejemplo, más raíz cuadrada de 2. En este caso, he puesto una suma de números y me piden llevarlo a producto, transformarlo a producto. La idea cuando hay números, ya hemos planteado, es reemplazar los números por valores notables. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Divido entre 2 cada uno de estos. Y para que no ocurra nada, multiplico por 2. Ya está. Y ahora podemos darnos cuenta que cada uno de ellos me representa un valor notable. O bien uso senos, o bien uso cosenos, pero no seno y coseno a la vez. O los 2 senos o los 2 cosenos. Por ejemplo, este raíz de 3 sobre 2 para nosotros puede ser seno de 60 grados. Entonces este raíz de 2 sobre 2 sería seno de 45 grados. Con lo cual la expresión quedaría así, el 2 factorizado, y adentro quedaría la suma de senos, que sería seno de 60 grados más el seno de 45 grados. Listo. Suma de senos, para nosotros esto es 2 en cos, o sea 2 veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. La semisuma sería 105 entre 2, saldría 52,5. Eso saldría 52 grados y medio. 52 grados y medio, que viene a ser 30 minutos. Ya está, medio grado es 30 minutos. Entonces la suma de seno sería 2 veces seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Y en este caso la semidiferencia, la diferencia es 15 sobre 2, sería 7 grados y medio, que sería 7 grados con 30 minutos. Con lo cual ya lo tenemos en producto. Y tenemos la aplicación completa y algunos casos frecuentes que aparecen en los problemas de esta primera parte, que se llama transformación a producto. El siguiente caso de transformación, que es el segundo, es lo contrario al caso anterior. ¿Cuál es lo contrario al caso anterior? Que ahora ya no te voy a dar la suma o resta para llevarlo a producto, no. Ahora te van a dar el producto y tenemos que desdoblarlo. Tenemos que decir de dónde vino. A ese proceso justamente se le llama desdoblamiento, ¿ok? Miren, y para desdoblar tenemos 2 casos. Cuando veamos un producto mezclado de seno por coseno, eso se le llama producto heterogéneo. El doble producto heterogéneo de seno y coseno y el doble producto homogéneo, o bien cosenos o bien senos, ¿ok? Entonces veamos, cuando yo vea doble de seno por coseno, el doble de seno por coseno ha venido de una suma de senos. Repito, el doble de seno por coseno
Ha venido de una suma de senos. Profe, y si fuese coseno, seno, ordénelo. Tiene que ser doble de seno por coseno. Tiene que estar así, 2 en cos. ¿De dónde ha venido eso? De una suma de senos. Entonces se desdobla como una suma de senos. El primer seno será el seno de la suma, A más B. Y el segundo seno será seno de la diferencia, que es A menos B. Cuando yo desdoblo, cuando yo abro el producto, primero es seno de la suma y luego es seno de la diferencia. ¿Te das cuenta que ya no se hace semisuma y semidiferencia, no? ¿Cuándo se ubica la semisuma y la semidiferencia? Cuando yo agrupo, cuando yo voy a factorizar, cuando voy a transformar a producto. Pero acá no estás haciendo eso, estás abriendo el producto. Entonces ahí solo se pone seno de la suma y seno de la resta. Y para todos los casos es lo mismo. Cuando desdobles, solo se usa la suma y la diferencia. Muy bien. Cuando yo vea 2 en cos, seno de la suma más seno de la diferencia. Profe, si veo un producto homogéneo, o sea, productos iguales, eso ya no viene de senos. Los productos iguales vienen de cosenos. Por eso, si yo veo un doble producto mezclado, producto heterogéneo se llama eso, el doble producto mezclado viene de una suma de senos. Seno de la suma más seno de la resta. Una cosa adicional. La suma y la resta se hace en este orden, de seno hacia coseno. Sería A más B, seno de la suma, A menos B, seno de la diferencia. ¿Okay? Ese es cuando vea el doble producto heterogéneo. Productos homogéneos. El doble producto, y si los dos son iguales, eso viene de cosenos. Producto de cosenos viene de una suma de cosenos. Coseno de la suma, que sería A más B, más coseno de la diferencia, que es A menos B. Chicos, repito otra vez. Si yo desdoblo el producto, solo se usa suma y diferencia. No es lo mismo que estar transformando a producto. Producto de senos. Si el producto de cosenos viene de la suma de cosenos, el producto de senos viene de la diferencia de cosenos. Pero no se olvide que la diferencia de cosenos siempre lleva su signo negativo. ¿Y cómo se escribe la diferencia? Coseno de la suma menos coseno de la resta. Ahí está. A esto de acá se le llama desdoblamiento. Si usted observa, no importa cuál sea el caso que desdobles, primero siempre va la suma y luego la diferencia. Si yo desdoblo producto mezclado, producto heterogéneo, eso me va a salir suma de senos. Seno de la suma, seno de la resta. Producto homogéneo, productos iguales, eso viene de cosenos. Primero es coseno de la suma y luego es coseno de la resta. Veamos las aplicaciones y algunos casos frecuentes que vamos a encontrar. Veremos ahora aplicaciones sobre este caso del desdoblamiento. A ver, supongamos que yo coloco así, ¿no? 2 veces seno de 3x por coseno de x. Profe, 2 en cos, eso viene de transformar senos. Suma de senos. Entonces sería así, el primer seno sería seno de la suma, que sería 4x. Luego sería más el seno de la diferencia, y la diferencia sería 2x. Siempre se suma y se resta de seno hacia coseno. A ver, supongamos que coloco así ahora, 2 veces seno de 3x, coseno de 4x. Profe, 2 en cos, igual que arriba, producto mezclado, producto heterogéneo, sale suma de senos. Sería el seno de la suma, que sería 7x, más el seno de la diferencia, que sería menos x. Pero resulta que por ángulos negativos, ese signo sale, sería menos seno de x. Y entonces la suma de senos se convirtió en realidad en una diferencia. A ver, veamos la de los cosenos. A ver, doble producto de cosenos. Coseno de 3x, coseno de x. Profe, productos iguales, eso viene de cosenos. Producto de cosenos, suma de cosenos. Coseno de la suma, que vale 4x, más coseno de la diferencia, que es 2x. El doble producto de senos, seno de 5x por el seno de x. El doble producto de senos, diferencia de cosenos. Sería coseno de la suma, que vale 6x, menos coseno de la diferencia, que sería 4x. Pero la diferencia de coseno lleva su signo negativo. Es la única transformación, el único desdoblamiento donde vas a poner signo negativo. Listo.
Algunos casos frecuentes. Supongamos que yo pongo así, raíz de 2 por el coseno de 25. Quiero desdoblar eso. Para desdoblar, yo debo tener 2 en cos o doble producto de cosenos. Conclusión, ya saben qué hacer con ese número. Hay que reemplazarlo o por un seno o coseno notable. Eso dependerá del problema. Ahorita, por ejemplo, a mí me conviene ponerlo como 2 veces seno de 45. Claro, esto es raíz de 2 sobre 2, con el 2 se va y queda raíz de 2. ¿Y a qué se debe, profe, que usted lo coloque así? Para que lo puedas desdoblar, pues. 2 seno de 45 por el coseno de 25. Y ahí tienes, profe, 2 en cos. Eso viene de transformar senos. Suma de senos. El primer seno sería seno de la suma, que es 70 grados, más el segundo seno, que es seno de la diferencia, que sería 20 grados. Y ahí tienes la transformación. El producto se desdobló como una suma de senos. A ver, raíz cuadrada de 3 multiplicado por el coseno de 10. Desdoblemos esto ahora usando un coseno. La raíz de 3 lo voy a desdoblar usando un coseno. ¿Coseno de quién tiene raíz de 3? Coseno de 60 es un medio. Pero coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Lo puedo colocar como 2 coseno de 30. Ya está. Si usted hace eso, tendríamos así, 2 veces coseno de 30 por el coseno de 10. Doble producto de cosenos, ya lo puedo desdoblar. El doble producto de cosenos viene de una suma de cosenos. Coseno de la suma, que es 40, más coseno de la diferencia, que es 20. Con lo cual ya tenemos las aplicaciones directas y algunos casos que van a aparecer en los problemitas. Último ejemplito que podría ponerlo así. Supongamos que yo les doy coseno de 40 grados y le digo, quiero que desdobles ese coseno de 40. En los casos anteriores, acá te ayudaba porque te ponía raíz de 2 y raíz de 3. Profe, acá no he puesto nada. No es que no ponga nada. Se sobreentiende que ahí hay un 1. Y entonces ese 1 reemplázalo. Si quieres por un seno o si quieres por un coseno. Ese 1 entonces lo voy a colocar yo como si fuese 2 veces seno de 30. Y cuando tú hagas eso, el problema quedaría 2 en cos. 2 veces seno de 30 multiplicado por el coseno de 40. Y ahí tendrías 2 en cos. El doble de seno por coseno viene de transformar senos. Entonces viene de una suma de senos. El primer seno es seno de 70 grados, que es seno de la suma. Más el segundo sería seno de la resta, y la resta sale menos 10. Ya tú sabes que ese signo sale en el seno, sería menos el seno de 10 grados. Con lo cual quedaron concluidas las aplicaciones de este segundo caso de transformaciones. Bien, en esta parte veremos las llamadas series trigonométricas. ¿Qué cosas son las series trigonométricas? Miren, vamos a llamar así a la suma de un mismo tipo de razón trigonométrica, senos, cosenos, así. Suma de senos, suma de cosenos, suma de tangentes, suma de cotangentes. Eso se llama serie trigonométrica, pero hay una característica. La variable angular, o sea, su variable, su ángulo, debe estar en progresión aritmética. Para que una sumatoria de senos, cosenos, tangentes se le pueda llamar serie trigonométrica y lo podamos simplificar mediante ciertas fórmulas básicas, es necesario que los ángulos estén en progresión aritmética. De lo contrario, no es una serie. Veamos. Serie de senos. Una serie de senos es una sumatoria de senos, pero ya sabes que estos están en PA, progresión aritmética. Hay una razón, ¿y cuántos términos hay? N términos, porque desde 1 hasta N hay N términos. La serie de senos se reduce así. Se coloca en el numerador el seno del número de términos por la razón sobre 2. Y se divide eso entre el seno de la razón sobre 2. Esa fracción va a permanecer inalterable, tanto para la serie de senos como para la serie de cosenos. Repito, si tengo una serie de senos, se coloca arriba seno del número de términos por la razón sobre 2 sobre el seno de la razón sobre 2. Ya está, esa fracción, repito lo que dije hace un momento, esa fracción permanece inalterable, no cambia, tanto para la serie de senos
como para la serie de cosenos. La diferencia va a estar en el último término. Si tengo una serie de senos, el último término será un seno. Y su ángulo sería el primero más el último sobre 2, que sería x1 más xn sobre 2. Profe, ¿cómo en la serie de cosenos? Es igual, es una suma de cosenos, pero ya sabes, ángulos en progresión aritmética. ¿Cómo se simplifica una serie de cosenos? La fracción no cambia. Se coloca en el numerador seno del número de términos por la razón sobre 2. Entre el seno de la razón sobre 2. Como te dije, esa fracción es igualita, tanto para la serie de senos como para la serie de cosenos. La única diferencia es el último término. Si tengo serie de senos, el último término será un seno. Serie de cosenos, el último término es un coseno. Hasta su ángulo se repite. Sería el primero más el último dividido entre 2. Ya está. Entonces, las notaciones para esta serie son los ángulos x1, x2, xn, son ángulos en PA. Eso es importante recordar. ¿Qué cosa es R? Es la razón de la progresión. Y N es el número de términos de la progresión aritmética. Muy bien. Veremos ahora aplicaciones de estas dos series, que son lo que tenemos a continuación. Como primera aplicación, simplifique la siguiente serie. Ya está. Se puede observar que los ángulos sí están en progresión aritmética y su razón no vale 2, vale 2x. ¿Cuántos términos hay? 5, hasta se pueden contar. Entonces, ¿cómo se simplifica una serie de senos? Vamos a simplificarla así, chicos. A ver, colocaremos en el numerador el seno del número de términos que es 5 por la razón sobre 2. Sobre el seno de la razón sobre 2. La razón es 2x sobre 2. Y todo se multiplica por un seno. Y tiene que ser un seno porque es una serie de senos. El último término es un seno. Del primero más el último sobre 2. X más 9x sobre 2. ¿Listo? Y quedó simplificada toda la serie de senos. Muy bien. Ahora entonces, habrá que simplificar un poquito acá. El valor 2 se cancela y acá también. Profe, arriba quedaría, bueno, acá, 1 sobre seno. Eso sería cosecante de x. Multiplicado por el seno de 5x. Y este seno de acá, que sería también ¿cuánto? Sería también seno de 5x, ¿no es cierto? 9 más 1 sobre 2. Y con este seno de 5 sería seno al cuadrado de 5x. Con lo cual, la serie quedó mucho más simplificada de lo que estaba inicialmente. Repito, seno del número de términos por la razón sobre 2 sobre el seno de la razón sobre 2. Simplificas, ya está. Y este es el seno del primero más el último sobre 2. Acá es 5x y acá también sale 5x, seno cuadrado de 5x. Y 1 sobre seno es cosecante. Generalmente se escribe lo más simplificado posible. La siguiente serie es una aplicación de la serie de cosenos. Veamos. En el numerador se coloca lo mismo. Seno del número de términos, que es 5, por la razón sobre 2. Sobre el seno de la razón sobre 2, que sería 2x sobre 2. Y todo esto se multiplica por el coseno del primero más el último sobre 2, que sería x más 9x sobre 2. Listo. Así quedaría la serie de cosenos ya simplificada. Habría que cancelar algunos términos que son necesarios. A ver, la expresión E va a quedarnos así. A ver, 1 sobre seno de x, cosecante de x. Eso es inalterable. Aquí teníamos el seno de 5x. Y esto es coseno también de 5x. Ya está. Como aquí aparece seno por coseno y los ángulos son iguales, se multiplica por 2. Para que no pase nada, se divide entre 2. Ya está. ¿Y por qué se hace eso, profe? ¿Qué cosa es 2 veces seno por coseno? Eso se llama seno del ángulo doble. Entonces lo reemplazaríamos esto por el seno del doble. Y el doble de 5 sería 10x. Con lo cual, la expresión quedó completamente simplificada. Quedaría así.
1 medio de la cosecante de x por todo esto, que para nosotros es el seno de 10x. Muy bien. Los problemas de aplicación de transformaciones son múltiples. Vamos a hacer algunos problemas para ayudarnos a entender mejor las fórmulas o cómo las vamos a utilizar. Comenzamos con esta. A ver. Por ejemplo, me dice transforme a producto de esta expresión. Cuando yo tenga la suma de 3 senos o 3 cosenos, la idea es buscar lo siguiente. O bien, lo que tenemos que hacer es escoger dos términos de tal manera que la semisuma o semidiferencia se repita en el seno o coseno que va a quedar. O de repente, si no funciona eso, buscaré que la suma o resta se repita. Pero primero comience buscando semisuma y semidiferencia. Por ejemplo, si yo escojo los extremos, quedaría así. La semisuma de estos vale 4x y acá hay un 4x. Eso me va a permitir enganchar luego este seno de 4x. Lo dejo por un momento. Quedaría entonces así. Seno de 6x más seno de 2x. Estamos ordenando la expresión más el seno de 4x. Esa es la forma en la cual vamos a ordenar. Ya está. Entonces lo que hemos hecho acá es simplemente ordenar la expresión. Ordenando en forma conveniente, por supuesto, ¿no? Ya está ordenada la expresión. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente comenzaremos a transformar a producto. Esta suma de senos, para nosotros, eso es 2 en cos. O sea, 2 veces seno de la semisuma, que es 4x, por el coseno de la semidiferencia, que sería para nosotros 2x. Ya está. Y ahora este 4x ya lo puedo agrupar con este. Pero creo que mejor nos va a convenir si hacemos lo siguiente. Este 4x tomarlo como ángulo doble, porque es el doble del valor que aparece acá. Entonces le llamas doble y lo efectúas. ¿A qué es igual seno del doble? Para nosotros, seno del ángulo doble, 2 veces seno por coseno de su mitad, que viene a ser 2x. Y de igual modo tenemos factores repetidos. Se repite el valor 2, se repite también el coseno del doble. Profe, factor común, extraemos el factor común. Factorización algebraica. A ver, factorizo el 2 coseno de 2x, quedando en el interior el seno de 4x, ya está, más el seno de 2x. Una suma de senos que podemos llevar a producto. Y la expresión E nos va a quedar así, 2 coseno de 2x. Ya está, suma de senos, lo llevamos a producto. Eso para nosotros viene a ser 2 en cos, o sea, 2 veces seno de la semisuma, por el coseno de la semidiferencia, que viene a ser x. Ya como todo está en producto, ya se suprime el paréntesis, porque ya no tendría sentido que esté ahí. La expresión E quedaría así, 2 y 2 son 4. Coseno de x por el coseno de 2x y por el seno de 3x, con lo cual la expresión quedó completamente factorizada. Ya está. Del mismo modo podemos hacer el problema que sigue, ¿no? Me dice transforme a producto y me dan 4 términos. Entonces comenzaremos a agrupar. Vamos a ordenar nuevamente en forma conveniente. Ordenando. A ver, si nosotros ordenamos sería así, a ver, la expresión E, a ver, este 1 con el coseno de 2x, esos van a estar juntos. Eso viene de una degradación del arco doble. 1 menos coseno de 2x. Y estos dos lo ordeno de mayor a menor, colocando coseno de 6 más coseno de 4x. La transformación la vamos a hacer del modo indicado. Suma de cosenos y esto es una degradación. Para eso debemos recordar lo siguiente. En ángulo doble se vio esto. 2 seno cuadrado y 2 coseno cuadrado. 2 seno cuadrado es 1 menos coseno del doble. Y 2 coseno cuadrado es 1 más coseno del doble. Fórmulas que para nosotros sirven para eliminar la potencia. Entonces vamos a usar eso acá. 1 más coseno, eso viene de 2 coseno cuadrado de x, o sea de la mitad. Entonces vamos reemplazando y la expresión E nos va a quedar así. 1 más coseno de 2x, eso viene de 2 coseno cuadrado de x.
Ya está, más. Profe, suma de cosenos, lo llevo a producto. La suma de cosenos me debe dar 2 cos, o sea, doble producto de cosenos. Sería así, dos veces producto de cosenos. Coseno de la semisuma. La semisuma sería 5x por el coseno de la semidiferencia, que sería en este caso x. Vemos factores repetidos, el valor 2, profe, el coseno de x, y si hay factores en común se extrae. Factorización algebraica. A ver, factorizo el 2 coseno de x. Quedando en el interior, factoricé el 2 coseno, me va a quedar coseno de 5x. Factoricé el 2 coseno, me va a quedar un coseno de x. Profe, suma de cosenos, llévelo a producto. Entonces la suma de cosenos para nosotros sería 2 cos. O sea, sería esto doble producto de cosenos. Sería doble producto de cosenos. Coseno de la semisuma, que es 3x, por coseno de la semidiferencia, que es 2x. Quedando la expresión completamente factorizada ya. A ver, quedaría así. Que la expresión E es igual. Acá tenemos 2 coseno de x. Dentro del paréntesis la factorización me quedó así. 2 coseno de 3x por el coseno de 2x. Profe, entonces ya el paréntesis se suprime. Ya no tiene sentido. Ya todo está en multiplicación, en producto. Sería 2 y 2 son 4. Coseno de x, coseno de 2x y el coseno de 3x. Completamente factorizada la expresión. Como ven, lo único que se necesita acá es ir ordenando para buscar que aparezcan algunos de los casos de factorización. Y una vez que aparecen, comenzamos a factorizar. Siempre vamos a recurrir a los temas anteriores porque son fórmulas de recurrencia. Muy bien, veamos el problemita que continúa. Me piden acá simplificar la expresión y vamos a hacerlo así. A ver, la expresión E aparece 2 veces, acá tenemos seno de 2x, multiplicado por 2 veces coseno de 5x por el coseno de 3x, menos el coseno de 8x. En este problema podemos observar que los ángulos son demasiado disparejos, ¿no? Entonces no se nos vaya a ocurrir desarrollar seno del doble o coseno del triple, porque coseno de 5 y de 8 pues son totalmente desconocidos para nosotros. Entonces cuando vea ángulos muy disparejos es ahí donde va a usar transformaciones, porque ese trabaja con cualquier ángulo, ¿ok? Entonces veamos. Aquí vemos el doble producto de cosenos. Como no puedo factorizar, no puedo simplificar, desdoblo. La idea del desdoblamiento es reordenar la expresión, comenzar de nuevo, como quien dice. No se puede más, comencemos de nuevo. Para eso desdoblas todo. Entonces, el doble producto de cosenos lo voy a desdoblar. Para nosotros, eso es una suma de cosenos. Productos iguales viene de cosenos. El doble producto de cosenos, suma de cosenos. Sería coseno de la suma más coseno de la diferencia, que es 2x. Chicos, acá va a haber matanza. El coseno de 8x se va a ir con este coseno de 8. Entonces la expresión E nos va a quedar simplemente así. Afuera teníamos 2 veces el seno de 2x. Y lo que quedó adentro, se canceló solo fue el coseno de 2x. Ya el paréntesis está por gusto, porque ya todo es multiplicación. Quedando aquí 2 veces seno por coseno. Ángulos iguales, eso se llama seno del ángulo doble. El doble de mi ángulo 2x. ¿Correcto? Entonces la respuesta, ¿cuál sería para nosotros? Que la expresión E saldría seno de 4x. Con lo cual quedó completamente simplificada la expresión. Listo. Continuando con los problemas, tenemos aquí el problema número 4 que me dice así: simplifique la expresión. A ver, si nosotros observamos, los ángulos son sumamente disparejos, 3, 2, 5. Entonces, como hay ángulos disparejos, ya sabes, en este tipo de problemas es donde se aplican las transformaciones, ya sea para agrupar o para desdoblar. Pero en todo caso, veamos. Para eso, vamos a observar un poquito dentro de los paréntesis y vemos qué podemos hacer. A ver, tenemos seno de 5x menos 2 veces seno de 2x por el coseno de 3x. Ya aquí tenemos coseno del ángulo 3x más
el doble producto de senos, que es seno de 2x, por el seno de x. Listo. En el momento de copiar se puede observar que acá tenemos dos sencos. El doble producto mezclado, que se llama producto heterogéneo, viene de transformar senos. Suma de senos, entonces lo voy a desdoblar. Sería seno de la suma, que sería 5x, más el seno de la diferencia, que no sería x. La diferencia sale menos x, porque siempre se suma y se resta de seno hacia coseno. Entonces saldría menos x. Y ya usted sabe qué va a pasar con ese signo. El doble producto de senos. Productos iguales. Eso se llama productos homogéneos. Eso viene de transformar cosenos. Producto de cosenos me da suma de cosenos. Producto de senos me da diferencia de cosenos, pero ese lleva su signo negativo. Producto de senos, diferencia de cosenos, pero lleva su signo negativo. Ahí está. Primero sería coseno de la suma, que es 3x, menos coseno de la diferencia, que sería x. Muy bien, ya tenemos la transformación. Hecho eso, nos damos cuenta que menos seno de 5 se va a cancelar con este seno de 5. Menos coseno de 3 se va a cancelar con este coseno de 3. Quedando simplemente la expresión de este modo. A ver, en este paréntesis, menos, quedaría menos. Este signo sale. Muy bien. Entonces usted tiene que haberse dado cuenta que acá sale menos seno de x, ¿no es cierto? Menos seno de x. Entonces quedaría así, menos con menos quedaría más. En el primer paréntesis solo me quedó seno de x. Segundo paréntesis, se cancela, menos por menos, más coseno. Solo me queda coseno de x. Listo, así quedó la expresión E. Y usted sabe que cuando aparece seno por coseno, se multiplica por 2 y se divide entre 2. Profe, ¿por qué se hace eso? Para formar ángulo doble, se agrupa aún más la expresión. Entonces multiplica por 2, para que no ocurra nada, divide entre 2. Todo esto de acá, 2 veces seno por coseno, eso sería seno del doble, el doble de mi ángulo X. Muy bien, entonces la respuesta del problemita, ¿cuál sería? Sería así, 1/2 del seno de 2x, con lo cual la expresión quedó completamente simplificada. Para este problema, observamos que me piden transformar a producto y no puedo factorizar nada. Para aquellos problemas donde no puede factorizar, no puede cancelar, se usa el desdoblamiento. Desdoblas todo, abres la expresión y luego se reordena nuevamente. ¿Ok? Entonces veamos, para poder desdoblar, lo primero que hacemos es todo por 2. Desdoblando. Ya está. Para eso multiplicamos por 2. 2 veces A es igual. 2 veces seno de 5x coseno de 3x. Más 2 veces seno de 2x coseno de 6x. Podemos observar acá 2 en cos, 2 en cos. El doble producto mezclado, que se llama producto heterogéneo, se desdobla en una suma de senos. El primero, suma de senos sería así, seno de la suma, que es 8x, más el seno de la diferencia, que es 2x. El segundo, doble producto de seno por coseno, sería seno de la suma, que vale 8x, sería más el seno de la diferencia, que sería ¿cuánto? Menos 4x. Ya está. Profe, este signo, tú ya sabes que ese signo va a salir. Entonces la expresión va a quedar así. Como acá nosotros tenemos, a ver, una pequeña corrección en el problema, ahí está. Como nosotros tenemos una diferencia, vamos a hacer esto. El seno de 8 se va a cancelar con este. Y vamos a tener que este signo al salir, menos con menos, el producto sale más. Tendríamos así, 2 veces A es igual. Simplemente me quedó el seno de 2. Este menos que sale, con este menos, el producto sale más. Y sería seno de 4x, ¿no? Que está sumándose con el seno de 2x. Lo cual puedo llevar a producto. Suma de senos, 2 en cos, doble de seno por coseno. Primero la semisuma, porque estoy transformando una suma, y luego la semidiferencia, que sería simplemente x.
Este valor 2 se cancela con este valor 2, con lo cual decimos que la expresión quedó factorizada completamente. Sería seno de 3 por coseno de x. Y al final sí se pudo factorizar, aunque en la parte inicial no se podía. Para eso sirve el desdoblamiento. Justamente reordena toda la expresión para que pueda hacer esto, para que la pueda factorizar. En el problema siguiente, ¿sí? En el problema siguiente, algo similar a lo anterior, ¿no? Aparece lo siguiente: producto de cosenos, producto de senos, pero los ángulos son totalmente distintos. Yo ahí no puedo factorizar nada. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente desdoblar el producto. Desdoblamos. A ver, para poder desdoblar todo se multiplica por 2 y tendríamos así 2 veces c sería doble producto de cosenos, coseno de 7x por coseno de 2x, más doble producto de senos, que sería seno de 5x por el seno de 4x. Si nosotros observamos un poquito los productos, nos daremos cuenta de lo siguiente: productos homogéneos, porque son productos iguales. Y cuando yo tengo un doble producto homogéneo, eso viene de transformar cosenos. El producto de cosenos me debe dar suma de cosenos, que sería coseno de 9x más coseno de 5x. Y el producto de senos, diferencia de cosenos, pero ese lleva su signo negativo. Entonces ahí está, diferencia de cosenos, pero ahí está su signo negativo. Sería coseno de la suma, que es 9x, menos coseno de la diferencia, que viene a ser x. En el momento de desdoblar podemos observar simplificación. Menos coseno de 9 se va a cancelar con este coseno de 9. Y me quedaría así, 2 veces la expresión e es igual. Solo me quedaría coseno de 5x. Menos por menos sería más coseno de x, quedándome una suma de cosenos. Profe, suma de cosenos lo llevo a producto. Si transformo de cosenos me sale 2 cos, 2 veces coseno de la semisuma, que es 3x, por el coseno de la semidiferencia, que sería 2x, ya que la diferencia es 4. Este 2 se cancela y la expresión quedó completamente factorizada. Quedaría entonces coseno de 2x por el coseno de 3x. Listo. Bien, en el problema que sigue, por ejemplo, me dicen, calcule cuál es el valor de esta expresión, pero me dan de dato el coseno de x. Si a mí me están dando coseno de x, lo que debo tratar de hacer es que acá aparezca coseno de x, justamente. Profe, no veo que aparezca, sí, pero acá hay coseno del doble, pero acá hay coseno del cuádruple, y eso está muy lejano a x. Entonces la sugerencia, transforme a producto lo que te están pidiendo. A ver, de la expresión e. ¿Quién es e para nosotros? A ver, e es así, coseno de 4x, voy a ordenarla, más coseno de 2x. Transfórmenlo a producto. La expresión e quedaría entonces, si lo llevo a producto, quedaría así. Suma de cosenos, doble producto de cosenos. Primero es coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Apareció coseno de x, eso es dato, yo reemplazo. Profe, pero coseno de 3x, pero chicos, eso es coseno del triple, tiene su fórmula. Entonces quedaría así. La expresión e para nosotros sería 2 veces coseno de x, que es 2/3. Ya está. Y ahora efectúas coseno del triple. Para nosotros eso es 4 coseno cubo menos 3 coseno de x. Profe, el coseno de x es dato, entonces puedo reemplazar, con lo cual la expresión quedó completamente resuelta. ¿Ok? Pero entonces habríamos que reemplazar un poquito. La expresión e quedaría así. Afuera tenemos 4/3. Dentro del paréntesis tenemos así, 4 veces coseno cubo. Coseno cubo sería 2/3 al cubo. Profe, 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. Menos 3 veces coseno de x, que vale 2/3. Muy bien. Podemos cancelar acá este 3 con este 3. Y la expresión quedaría así. A ver. La expresión entonces quedó como 4/3
Dentro del paréntesis quedaría así, 32 sobre 27, 32 sobre 27, y después de cancelar el 3 con el 3, quedaría menos 2. Habría que efectuar esto y quedaría así, 4 tercios, y adentro quedaría 32 menos 54. Eso sería menos 22, pero dividido entre 27. Efectuando eso tendremos la respuesta del problema. La expresión E va a quedar para nosotros menos 88 y 27 por 3 sería 81. Muy bien, con lo cual quedó el problema completamente resuelto. En el siguiente ejercicio me dicen linealizar la expresión. Profe, ¿a qué se refiere con eso de expresar en forma lineal o linealizar? Significa que elimines la potencia. Una expresión lineal no tiene exponentes, entonces debo eliminar la potencia. Es otra forma de decirme elimine el exponente. Muy bien, para eso vamos a ir agrupando convenientemente. Agrupando. Ya está. Ese 16 que está ahí lo vamos a colocar como 8 por 2. Tenemos seno de x por el coseno a la cuarta, que lo puedo colocar como coseno de x por coseno cubo de x. Hacemos esto porque 2 veces seno por coseno ya lo podemos agrupar. Eso se llama seno del ángulo doble. Al menos el exponente ya fue bajando. Profe, pero coseno cubo, en ángulo triple les enseñé a degradar coseno cubo. Entonces quedaría así. La expresión E para nosotros quedaría 2 veces seno de 2x. Profe, ¿no era 8? Así es. Ese 4 que falta lo voy a poner acá, al final. El orden de los factores no altera el producto, sigue siendo 8. Ahí está, 2 veces seno de 2x y 4 coseno cubo. La idea de hacer esto es que usted agarre y reemplace el 4 coseno cubo. ¿Y eso de dónde sale? De las fórmulas de ángulo triple. Recuerde que 4 coseno cubo menos 3 coseno de x, eso para nosotros es coseno del triple. De donde 4 coseno cubo a qué es igual, lo despejas de ahí, el 3 coseno pasaría a sumar, sería 3 coseno más coseno del ángulo triple. ¿Correcto? Entonces cuando yo vea 4 coseno cubo, aplicaré esto. 3 coseno del ángulo, pero más coseno del triple. Y le voy a aplicar acá la regla. Esto sería 3 coseno del ángulo, que es x, más coseno del triple. Así quedó. Pero no olvidarse que acá adelante teníamos 2 veces el seno de 2x. Ahí está la expresión E. Efectuaremos ahora la multiplicación. La expresión E quedaría así, a ver. 2 veces seno de 2x que multiplica a 3 coseno de x. Lo voy a ordenar. 3 por 2, seno de 2x por el coseno de x. Más 2 veces seno de 2x por coseno de 3x. 2 veces seno de 2x por el coseno de 3x. Listo. Desdoblaremos el producto, pero no olvidarse que el producto, lo que voy a poner acá está multiplicado por 3. Sería entonces así. Seno de la suma, que sería 3x, más el seno de la diferencia. Y sale suma de senos porque este es un doble producto heterogéneo, está mezclado. Igual acá, 2 en cos, doble producto mezclado. Eso se llama doble producto heterogéneo, suma de senos. Sería seno de la suma, que sería seno de 5x, más el seno de la diferencia, que sería menos x. Y ya usted sabe que ese signo va a salir. Sería menos seno de x. Ya está. En el momento de hacer el desdoblamiento, ahora lo que nos falta es ordenar la expresión, porque ya está completamente linealizada. 3 veces seno de 3x, así va a quedar. 3 veces, repito, seno de 3x, más 3 veces el seno de x, más el seno de 5x, y por último, menos por más sería menos el seno de x. Agrupando términos tendremos la expresión completita. Quedaría primero seno de 5x. Seno de 5x. Luego quedaría más 3 veces el seno de 3x. Y por último, más 3 seno menos 1, quedaría 2 veces seno de x.
Y ahí tienes la expresión E linealizada, expresada en forma lineal. O sea, ya carente de la potencia, ¿no? Y es la expresión completamente linealizada. Para finalizar esta primera parte de problemas, tenemos el siguiente ejercicio. Me piden, calcule el valor de esta expresión sabiendo que se tiene esta igualdad. Los ángulos son sumamente disparejos, así que lo primero que voy a hacer es trabajar con esto, tratando de que aparezca alguno de estos, para poder reemplazarlo o poder utilizar esa relación dada. A ver, para eso vamos a ordenar la expresión y colocaremos acá ordenando. Es lo primero que vamos a hacer. A ver, si nosotros ordenamos la expresión quedaría así. A ver, seno de 8 y seno de 2, factorizo el signo menos. Porque antes de factorizar se sugiere que los ángulos estén ordenados de mayor a menor. Seno de 8 menos seno de 2. Ya está. Menos seno de 8 y menos más seno de 2. Menos 2 coseno de 6x. Así quedó. Bien, transformaré a producto esta expresión. Profe, diferencia de senos. Muy bien. La diferencia de senos, al igual que la suma, sale 2 en cos. Colocaremos doble de seno por coseno. 2 veces seno de la semidiferencia, que sería 3x, por el coseno de la semisuma, que sería 5x. Muy bien, así quedó la expresión. Entonces, ahora veremos lo siguiente. La expresión E para nosotros va a ser igual. A ver, menos 2 veces seno de 3x por el coseno de 5. Pero ese coseno de 5x es dato en el problema. El coseno de 5 lo reemplazo. Eso es 2 veces seno de 3x. Ya está reemplazado. Y menos todavía aparece 2 coseno de 6x. A ver, ahí podemos trabajar así. La expresión E para nosotros quedaría de este modo. Menos 2 por 2 sería menos 4, que lo voy a dejar así como menos 2 por 2. Ahí está menos 4. Y seno por seno sería seno al cuadrado de 3x. Y todavía menos 2 coseno de 6x. Profe, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Voy a degradar el 2 seno cuadrado. Usted sabe que 2 seno cuadrado es 1 menos coseno del doble. Y el doble de 3x sería 6x. Ahora multiplicaremos y la expresión quedaría completamente simplificada. Menos 2 por 1 sería menos 2. Menos por menos sería más 2 coseno de 6x. Y acá tenemos 2 coseno de 6x restando al final. Entonces la expresión quedó cancelada. Muy bien, ahí tenemos el valor de la expresión. La respuesta para este ejercicio sería menos 2. ¿Correcto? Muy bien. Para este problema, por ejemplo, nos piden calcular el seno de x más y. Pero me están dando de dato la suma de senos y la suma de cosenos. Usted sabe que para que los ángulos se agrupen lo más rápido posible, para eso se usan las transformaciones. Porque al agrupar se usa semisuma, semidiferencia y aparecen rápidamente los ángulos juntos. Para este problema vamos a hacer eso, transformando a producto. A ver, transformando a producto. ¿Cuál, profe? Los dos. Comenzamos. Suma de senos. ¿A qué es igual? A ver, la suma de senos que me están dando acá y que me dicen que es igual a, para nosotros sería 2 veces seno de la semisuma, que sería x más y sobre 2, por el coseno de la semidiferencia, que sería x menos y sobre 2. Ya está en producto. Esta suma de senos por dato es A. Ahora le toca su turno a la suma de cosenos. Lo llevo a producto. Suma de cosenos debe salir 2 cos, o sea, doble producto de cosenos. 2 veces coseno de la semisuma, x más y sobre 2, por el coseno de la semidiferencia, que sería x menos y sobre 2. Muy bien, y esto de acá es igual al valor de b. Observamos lo que nos están pidiendo. Profe, me piden la suma, acá veo semisuma. Diferencia, eso no me piden, busque eliminar. ¿Cómo haremos nosotros para eliminar la semidiferencia o esa diferencia del problema? Simplemente dividimos. Dividiendo
Si yo divido, se cancela el valor 2. Se cancela el coseno de la semidiferencia. Y quedaría así. Seno sobre coseno, tangente de la semidiferencia, es igual a un A sobre B. Perdón, tangente de la semisuma. Ahora una preguntita. Justo a mí me piden la suma, pero acá tengo la semisuma. Eso ya me puede ayudar en la solución del problema. Lo que podemos hacer para calcular seno de la suma sería así. Observar. Repito, observar que lo que a nosotros nos piden es seno de x más y, y ese ángulo que me piden, x más y, es el doble de esto que tengo de dato. Entonces lo que voy a hacer para calcular el seno de x más y es aplicarle seno del doble. Pero como tengo de dato la tangente, seno del doble en función de tangentes. Para recordar la fórmula esa había un triangulito. Un triángulo que se usa como mnemotecnia para recordar las fórmulas del doble en función de tangente. Si acá está el doble del ángulo, aquí se coloca el doble de tangente. Este cateto es la resta, 1 menos tangente cuadrado. Y la hipotenusa es la suma porque debe ser mayor. Entonces, seno del ángulo doble, cateto opuesto sobre hipotenusa. 2 tangentes sobre 1 más tangente cuadrado, pero de teta, o sea, de su mitad. Profe, entonces seno del doble sería así, 2 tangente sobre 1 más tangente cuadrado de su mitad. Porque si acá fuese 2 teta, todo sale con teta, que es la mitad de lo que yo efectúo. O sea, x más y sobre 2. Resulta que la tangente de x más y sobre 2 para nosotros, eso es dato. Y lo calculamos acá. Entonces solo basta reemplazar. Con lo cual tendríamos este problema ya resuelto. Seno de x más y quedaría de este modo. Arriba sería 2 tangente, que sería 2 veces el valor de a sobre b. Y abajo sería 1 más tangente cuadrado, que sería a al cuadrado sobre b al cuadrado. Chicos, hay que efectuar eso y quedaría así, ¿o no? Arriba quedaría 2 veces a sobre b. Y abajo quedaría b cuadrado más a cuadrado, o a cuadrado más b cuadrado, es lo mismo porque es una suma, pero dividido entre b cuadrado. Vamos a hacer esto, multiplico por b arriba y por b abajo, y homogenizamos. Aquí sale b cuadrado, que se cancela con este b cuadrado. Por consiguiente, ¿cuánto sería el seno de x más y? A ver, el seno de x más y saldría así. En el numerador tenemos 2 veces a por b y abajo tendríamos a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? Con lo cual tenemos resuelto completamente este problemita. Calcular el seno de la suma, pero solo en función de a y b. Muy bien. Problema que continúa. Bien, para este problema vemos lo que nos piden y nos dan ahora un gráfico. Veremos entonces cómo podemos trabajar con eso. Para lo cual hacemos un gráfico un poquito más grande para observar qué podemos hacer. La suma de estos dos me da 3 teta. Esto es por geometría ángulo exterior. Listo. Y en este triángulo pequeño, al igual que en el triángulo rectángulo más grande, podemos observar que tenemos de dato la hipotenusa. Y usted sabe que cuando se conoce la hipotenusa, los catetos automáticamente son conocidos. Si acá es h y acá es alfa, los catetos del triángulo serían h seno y h coseno. No olvidarse que el seno siempre va en el opuesto y el coseno siempre va al costado. Entonces acá, si la hipotenusa es 2 y acá está el ángulo conocido 3 teta, el cateto que está acá al frente sería la hipotenusa 2 por el seno de 3 teta. Ya está. Ahora nos vamos al triángulo más grande, al triángulo mayor, y ahí también podemos observar que se conoce la hipotenusa y el ángulo. Vuelvo a calcular el cateto ya calculado anteriormente. Profe, ¿cuánto sale ahora eso? Se calcula nuevamente por resolución. Si la hipotenusa es 3, ese es el opuesto de 2 teta. Sería la hipotenusa 3 por el seno de 2 teta. Con lo cual podemos observar lo siguiente. Se observa una igualdad
Estos dos deben ser iguales porque se trata del mismo lado. Diremos entonces así, profe, 2 veces el seno de 3 teta será igual a 3 veces el seno de 2 teta. A partir de esta relación o con esta relación que hemos encontrado nosotros, vamos a buscar lo que nos están pidiendo calcular. A ver, ordenando E. Lo primero que vamos a hacer es ordenar la expresión. A ver, ahí puedo ver que hay estos dos últimos. Están listos para ser factorizados porque se repite el valor 2. Entonces quedaría así. La expresión E para nosotros sería 3 coseno de 4 teta. Factorizo el menos 2 para que los ángulos queden ordenaditos de mayor a menor. Coseno de 5 menos coseno de teta. Está bien, ¿ah? Menos 2 coseno de 5 y menos con menos sería más. 2 coseno de teta. Todo está sumamente ordenado. Lo llevo a producto. Profe, diferencia de cosenos. Eso sale menos el doble producto de senos. Seno de la semidiferencia, que es 2 teta, por el seno de la semisuma, que es 3 teta. Muy bien. Quedó así la expresión. Y ahora podemos observar que apareció seno de 3 teta. Ah, profe, eso está acá, es dato. Entonces lo puedo reemplazar. Entonces quedaría así para nosotros. Ojo, el 2 seno de 3 teta con este 2 lo voy a reemplazar. Quedaría así, a ver, E igual. A ver, acá tenemos 3 veces coseno de 4 teta. Menos por menos quedaría más. Quedó este 2. Con este seno de 2 teta. Listo. ¿Y qué quedaría luego? Quedaría 2 veces seno de 3, que lo voy a reemplazar. 2 veces seno de 3 sería 3 veces seno de 2 teta. Lo reemplazo porque esto para nosotros sería 3 veces el seno de 2 teta. Y ya el problema quedaría casi listo para que ustedes lo vayan a simplificar. A ver, quedaría así, E igual 3 veces coseno de 4 teta, más. A ver, este 3 pasaría adelante, 3. ¿Qué más tenemos? 2 veces seno, con este seno quedaría 2 veces seno al cuadrado de 2 teta. Ah, profe, eso se puede degradar. Claro que sí, chicos, esto es ángulo doble. 2 veces seno al cuadrado es 1 menos coseno del doble. Y el doble de 2 teta sería 4 teta. Cuando yo multiplique 3 por 1, 3, menos 3 coseno de 4. Con este 3 coseno de 4 se van a cancelar, quedando la respuesta que sería 3 por 1 y eso sería para nosotros 3. Respuesta final del problema. Muy bien. Para el problema siguiente, nos dicen lo siguiente, a ver. Profe, dada la relación de senos de 3 a 4, me piden calcular todo esto. Antes de efectuar algo, primero observamos la relación angular, porque los ángulos que me dan son completamente diferentes a los ángulos que me piden. Entonces debe haber alguna relación entre los ángulos dados y los ángulos pedidos. Por ejemplo, este ángulo 5, ¿se ha dado cuenta que es la semisuma de estos dos? 7 y 3, 10 sobre 2, 5. Este ángulo 2 teta, ¿se ha dado cuenta que es la semidiferencia? ¿Es la diferencia entre 2? Ah, profe, me están pidiendo semisuma y semidiferencia. Ya comenzó a cranear, ¿no? Semisuma y semidiferencia aparece cuando yo haga transformaciones. Pero para hacer transformaciones debo tener suma o resta de senos, si no suma o resta de cosenos. Y ahí no me han dado suma y me han dado una división. Entonces, desde ahí vamos a empezar. A ver, del dato. Seno de 7x sobre seno de 3x. Esto es igual 3/4. Listo. Profe, yo necesito que aparezca semisuma y semidiferencia. Usa transformaciones.
Pero para usar transformaciones necesito suma, como son senos, suma y resta de senos. Entonces voy a hacer que aparezca suma y resta de senos. Para eso, ¿qué se aplica? Aritmética, una propiedad de proporciones que dice así: si yo tengo una igualdad de razones A sobre B igual a X sobre Y, lo que yo haga con el primer miembro, si lo hago de igual forma con el segundo, la igualdad no se altera. Por ejemplo, si yo arriba digo voy a sumar A y B y voy a restar A y B, estoy trabajando en este orden, entonces para que la igualdad no se altere, acá tienes que hacer lo mismo, en el mismo orden. Arriba sumas X más Y y abajo restas X menos Y. A eso se llama propiedad de las proporciones. Eso es lo que voy a usar, por proporciones. Ya está. Arriba sumaré, quedaría entonces seno de 7x más seno de 3x. Y abajo restaré, sería seno de 7x menos seno de 3x. Listo, segundo miembro. Profe, usted ha trabajado así, ¿no? Correcto. Entonces acá también debes trabajar así. Arriba sumaré 3 más 4, abajo restaré 3 menos 4. Listo. Ahora transfórmese a producto. A producto. Ambos lados, ¿ah? Tanto numerador como denominador. Ya está. Suma de senos, 2 en cos. 2 veces seno de la semisuma, que sería 5x porque la suma es 10, por coseno de la semidiferencia, que sería 2x porque la resta es 4. Abajo hacemos lo mismo. Diferencia de senos, 2 en cos. Primero la semidiferencia, 2 veces seno de la semidiferencia, que es 2x, por el coseno de la semisuma, que es 5x. Esto es igual, arriba es 7 y abajo es menos 1. Chicos, acá va a haber matanza. Este 2 con este 2 se cancela. Suá, suá. Listo. Y me quedaría así. Seno de 5 sobre coseno de 5, tangente de 5. Coseno de 2 sobre seno de 2, cotangente de 2. Ya está. ¿Y esto es igual a cuánto? A menos 7. Profe, ya tengo el producto. Ese producto es lo que te piden. Multiplicado por 2 y más 10, ya eso es transformaciones nada más. Entonces, transformando. ¿Cómo voy a transformar la expresión? Por 2 más 10. Si multiplico por 2, tendría 2 tangente de 5x por cotangente de 2. Luego de multiplicar, le sumo 10. Para que no se altere la igualdad, lo mismo. Por 2 más 10. Menos 7 lo multiplico por 2 y luego de multiplicar se le suma 10. Profe, ¿por qué hizo eso? Porque esto de acá es la expresión pedida. Y esto de acá es lo que me va a salir. Acá sale menos 14 más 10, menos 4. Por consiguiente, la expresión saldría menos 4. Con lo cual quedó resuelto el problema. Listo. Bien. Para este problema me dan de dato la suma de los cuadrados de los cosenos, pero lo que me piden es seno de 7 por cosecante de x, que equivale a decir seno de 7, ¿no es cierto? Y cosecante es 1 sobre seno, pues seno de 7 sobre seno de x. Esto debo buscar. Bueno, primero, para buscar eso me doy cuenta que no hay exponentes. Lo primero que voy a hacer es degradar la expresión, ¿ok? Entonces degradamos el dato, degradando. El dato. Chicos, para poder degradar la expresión, yo debo usar esto. O bien 2 seno cuadrado de x, o bien se utiliza 2 coseno cuadrado de x. 2 seno al cuadrado es 1 menos coseno del doble. Y 2 coseno al cuadrado es 1 más coseno del doble. Como vemos puro coseno, vamos a usar eso. Para eso, todo por 2. ¿Correcto? Multiplico por 2. Degradamos el dato. Para eso, nuevamente, multiplico por 2. 2 coseno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de 2x más 2 coseno cuadrado de 3x. Esto es igual, 3 cuartos por 2 quedaría 3 medios. Espero que no haya ningún problema con eso.
2 coseno cuadrado, eso es 1 más coseno del doble. Vamos a aplicar la regla de la degradación cuadrática. Sería para nosotros 1 más coseno del doble. Siguiente degradación, de igual modo, 1 más coseno del doble, que ahora sería 4. Siguiente degradación, 1 más coseno de 6. Listo. Y esto es igual, sigue siendo 3 medios. Profe, acá tenemos 1, 1, 1, ya tenemos 3. Listo. Luego quedaría más coseno de 2x, más coseno de 4x y más coseno de 6x. Profe, esa es una suma de cosenos, caramba. Pero también observe que los ángulos tienen progresión aritmética. Caramba, cuando yo vea suma de senos o cosenos y los ángulos tienen progresión, eso es una serie. Aplíquele series. Profe, la suma de cosenos, ¿cómo era? Caramba, la suma de cosenos es así. Arriba colocas el seno del número de términos, que es 3, por la razón que vale 2x sobre 2. Dividido esto entre el seno de la razón sobre 2. La razón vale 2x, dividido entre 2. Esa fracción es inalterable, tanto para la serie de senos como para la serie de cosenos. Como el término que sigue, como esta es una serie de cosenos, el término que sigue debe ser un coseno. Del primero más el último sobre 2, que sería 2x, más 6x sobre 2. Y todo eso es igual a 3 medios menos 3. Ese 3 que estaba acá pasó a restar. No piense que el profe se ha olvidado. Entonces acá hay matanza. Este de acá se cancela y este también. Quedaría entonces así, arriba, quedaría seno de... Ya está, ¿no? A ver, seno de 3x. Antes que nada, 1 sobre seno de x, acá ya apareció cosecante de x. Luego, seno de 3x. Y el otro es coseno de ¿cuánto? 8 sobre 2, 4x. Y esto es igual a ¿cuánto? Haciendo esa restita, queda menos 3 medios. Listo. Y ahora podemos observar algo. Cosecante de x, a mí me piden, eso se va a quedar. Este producto de acá no me piden, pero yo veo que la suma es 7 y me piden 7. Entonces lo que voy a hacer es desdoblar el producto. Para desdoblar voy a multiplicar por 2. Porque siempre debes tener doble producto. Y mira, sería así. Cosecante de x multiplicado por 2. Ahí está el 2. Debería estar acá. En cualquier sitio es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Seno de 3 por coseno de 4. Y esto es igual a menos 3. Listo. Ahora voy a desdoblar esto de acá. ¿Qué cosa es 2 en cos? El doble producto mezclado se llama doble producto heterogéneo. Viene de la suma de senos. Sería seno de la suma, que es 7x, más seno de la resta, que viene a ser menos x. Y el signo sale, menos seno de x. Ya está. Ahora, esta cosecante que está afuera, que estaba esperando su turno, lo que yo te voy a pedir es que lo pases a multiplicar. Y cuando tú lo pases a multiplicar, ahí es donde va a aparecer justito lo que el problema me está pidiendo calcular. A ver, cosecante por seno de 7x. Quedaría así, seno de 7x por cosecante de x, ordenando la expresión. Menos por más, menos. Cosecante por seno, ese producto vale 1. Y esto es igual a menos 3. Pregunta, ¿esto es lo que me están pidiendo? ¿Seno de 7 por cosecante o no? Entonces la respuesta sería menos 3 más 1. Eso saldría para nosotros menos 2. Seno de 7x por cosecante de x es igual a menos 2. Listo. Con lo cual quedó resuelto el problemita. Problema que sigue. Me dicen, en un triángulo ABC, transforme a producto la siguiente expresión. Ahí está justita la expresión para transformar. Antes de ver este problema, porque es, ojo, esto se debe conocer como una propiedad. Lo estamos desarrollando para que sepas de dónde sale. Mire, usted tiene que recordar algo, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá así. Recordar. A ver.
En reducción al primer cuadrante se vio esto, que si yo tengo dos ángulos cuya suma es pi o 180, automáticamente hay dos relaciones sumamente importantes acá. Primero, a esto se les llama suplementarios y se cumple esto, que el seno de un ángulo, por ejemplo y, es igual al seno del suplemento. Y que el coseno de un ángulo, o sea el coseno de y, debe ser menos coseno del suplemento. A esto de acá le llamamos propiedad de los suplementarios. Senos iguales, cosenos opuestos. ¿Qué significa senos iguales? Que seno de un ángulo igual seno del suplemento. Cosenos opuestos, coseno de un ángulo menos coseno del suplemento. Esta propiedad se utiliza cuando veas ángulos suplementarios. Muy bien. ¿Y a qué viene esto? A que cuando trabajas con triángulos, a cada rato hay suma 180. O sea, puedes usar propiedades suplementarios cada vez que lo requieras. Muy bien, ahora sí en el problema. Ya está. Profe, me dan suma de senos. Muy bien, vamos a transformar a producto entonces. Tendríamos seno de A más seno de B más el seno de C. Comenzamos. Las fórmulas que tenemos solo son para dos senos o dos cosenos, ya sea sumando o restando, pero para dos. Entonces, cuando tengas tres, tienes que elegir dos, eliges dos. Los dos primeros, por ejemplo, y lo llevo a producto. Profe, suma de senos, ¿a qué es igual? Sería 2 veces seno de la semisuma, porque estoy transformando una suma, multiplicado por el coseno de la semidiferencia, que es A menos B sobre 2. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer con este seno? El seno que quedó libre lo vas a cambiar por el seno del suplemento. Entonces diremos aquí más el seno de C. Pero el seno de C es igual al seno del suplemento. Y el suplemento de C es A más B, porque la suma me da 180 grados. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observar y darnos cuenta que este ángulo A más B es el doble de esto. Como es el doble, entonces le vas a llamar a esto doble y lo vas a efectuar como si fuese seno del doble. Y quedaría la expresión E entonces de este modo. A ver acá, quedaría 2 veces seno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Más el seno del ángulo doble, 2 veces seno por coseno de su mitad. Y la mitad de A más B sería justamente A más B sobre 2. Como ves, va a aparecer un término en común. Eso se llama factor común. Y por álgebra podemos factorizar. Por ejemplo, se repite el valor 2. Acá también se repite el valor 2. Se repite el seno de la semisuma. Aquí también hay seno de la semisuma. Factorizo. Extraemos el factor común. Quedaría 2 veces seno de A más B sobre 2. ¿Qué quedaría dentro de este corchete? Como es una suma no hay problema, yo ordeno de mayor a menor. Si factorizo esto me queda coseno de la semisuma, o sea coseno de A más B sobre 2. Más, si factorizo esto quedaría coseno de la semidiferencia, que sería A menos B sobre 2. Listo, ya todo está en producto. Profe, pero falta eso, llévalo a producto. Suma de cosenos, eso es 2 cos cos. Suma de cosenos, doble producto de cosenos. Primero la semisuma, luego la semidiferencia. La semisuma viene a ser la suma sobre 2. Si yo sumo A medios más A medios sale A. Dividido entre 2 saldría A medios. Porque al sumar el B medios con el menos B medios se cancela. Luego en la semidiferencia, si yo resto A medios menos A medios se cancela. Y B medios menos B medios sale B. Entonces la suma vale B, la semisuma sería B medios. ¿Listo? Profe, pero este no lo conozco. No te equivoques, sí lo conoces. Si tú sabes que es un triángulo, tú sabes que A más B más C suman 180. Entonces los medios ya no sumarán 180. A medios, B medios y C medios
sumarán 90. Y cuando hay ángulos que suman 90 se les llama complementarios. Aplica las corrazones. El seno de A más B sobre 2 será igual a su corrazón, que es coseno, pero del complemento. ¿Quién es el complemento de A más B sobre 2? El complemento de A más B sobre 2 viene a ser C medios. ¿Por qué? Porque suman 90. Entonces sería coseno de C medios. Con lo cual el problema quedó completamente factorizado. Quedaría así, de modo, ¿no? E igual, 2 y 2 son 4, coseno de A medios, coseno de B medios y el coseno de C medios. Listo. Ahora, generalmente en este tipo de problemas, cuando me dan 3 senos, 3 cosenos, usted tiene que escoger 2. Cualquiera de ellos, pero el que quede libre lo tienes que cambiar por el suplemento, cosa que así ya no habrían 3 variables. Al cambiarlo por el suplemento solo hay 2, mira, solo hay A y B. Esa es la idea principal. Menos variables, el problema siempre es más fácil, y lo van a ver en el siguiente problema también. Para este problema nuevamente me dicen triángulo y me piden transformar a producto esta expresión. Hace un momento vimos una suma de senos, ahora me dan una suma de cosenos menos 1. Lo llevaremos a producto, ya sabes que uno elige 2 términos de los 3. Por ejemplo, voy a insistir con los 2 primeros. La expresión E va a quedar así, a ver, comencemos transformando a producto. Suma de cosenos es 2 cos. 2 veces coseno de la semisuma, que es A más B sobre 2, por el coseno de la semidiferencia, que sería A menos B sobre 2. Ya hemos quedado que si yo elegí estos 2, el coseno que quedó se cambia por el suplemento. Así que el coseno de C sería menos coseno del suplemento. ¿Y quién es el suplemento de C? A más B, porque los 3 suman 180. Sería menos coseno de A más B. Y el menos 1 que estaba ahí libre. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Esta parte queda como estaba. La expresión E va quedando así. Aquí tenemos 2 veces coseno de la semisuma, que es A más B sobre 2, multiplicado por el coseno de la semidiferencia, que es A menos B sobre 2, y a estos 2 le factorizo el signo menos. Y quedaría 1 más coseno de A más B. Listo. Pero hace un momento habíamos recordado que 1 más coseno y 1 menos coseno vienen de las degradaciones. De acá. A ver, 2 seno cuadrado, esto es 1 menos coseno del doble. Y 2 coseno cuadrado, esto viene de la degradación del coseno, 1 más coseno del doble. En este caso tenemos 1 más coseno. Ah, es esto. ¿De dónde viene 1 más coseno? De 2 coseno cuadrado de X, o sea, de su mitad. Entonces, eso es lo que voy a colocar acá en forma directa. 1 más coseno viene de 2 coseno cuadrado de su mitad. Y la mitad de A más B sería A más B sobre 2. Listo. Ahora entonces, puedo observar que hay términos repetidos. Y si yo veo términos repetidos, eso se llama factor común. Extraemos el factor común, eso es factorización algebraica. A ver, entonces tendremos así, 1 más coseno viene de 2 coseno cuadrado de su mitad. Ahora sí, la expresión E quedaría así, voy a factorizar 2 coseno de A más B sobre 2. ¿Qué quedaría dentro de esta llavecita? Factorizo 2 coseno, me queda este coseno de A menos B sobre 2. Y luego quedaría menos, factoricé 2 coseno, me queda un coseno porque estaba al cuadrado. Me queda un coseno de A más B sobre 2. Listo. Profe, eso no es una diferencia de cosenos, es una diferencia de cosenos. Entonces lo llevas a producto. Diferencia de cosenos menos el doble producto de senos. Primero la semidiferencia y luego la semisuma.
Si yo resto, A medios menos A medios se va. Listo, menos B medios menos B medios menos B. Dividirlo entre 2 quedaría menos B medios. Eso es la semidiferencia. Por el seno de la semisuma, en eso no hay problema. Eso saldría A medios. Este signo menos sale y se cancela con este menos, ya que el producto se vuelve más. Aquí quedan puros senos. Profe, ¿y este coseno de A más B sobre 2? Para ese coseno usa las corrazones, porque tú ya sabes nuevamente que A más B más C es 180, pero cuando veas a los medios ya no suman 180, los medios suman 90. Y si suman 90 ya no se usa propiedad de suplementarios, se usa propiedad de complementarios. Y a esa propiedad se le llama las corrazones. A ver, el coseno de A más B sobre 2 será igual a su corrazón, que es el seno, pero seno del complemento. Y el complemento de A más B sobre 2 viene a ser C medios. Muy bien. Quedando la expresión completamente factorizada. 2 y 2 son 4. Seno de A medios por el seno de B medios y por el seno de C medios, que es lo que había quedado fuera desde hace un momento. Eso ya quedó entonces completamente zanjado este problemita, ¿no? Al igual que el capítulo.